ya es un caso cerrado, porque ayer Keiko Fujimori ha señalado de que... Le propongo, sí, vamos en orden. Keiko Fujimori ha señalado la necesidad de que se revise esta destitución. El presidente Pedro Pablo Kuczynski y el premier le pidieron a usted también que salga la ex procuradora Ampuero. ¿Ellos solicitaron eso? El presidente, el premier y todos los ministros estamos abocados a nuestros sectores y a nuestras responsabilidades. Evaluada la medida de inhibición que había sido solicitada por la señora Ampuero, me correspondía informar que esa medida se había dado y hacer el análisis correspondiente de las consecuencias que eso tendría, primero en la región Lambayeque, después en el resto del país, en la cadena de pagos, en los trabajos, 18.000 aproximadamente que se podrían perder, en la reparación civil y en el riesgo que esta suponía. Por supuesto, le dije al presidente que la única alternativa era que tuviéramos un procurador que entendiera, en medio de su complejidad, la decisión del Estado de dar el decreto de urgencia 003-2017, que va encaminado a garantizar cadena de pagos, garantizar pago de reparación civil y garantizar continuidad de servicio. Yo no puedo dar un decreto supremo si no lo autorizan el presidente y el premier. Así que, por supuesto, que se los planteé, fue coordinado. Ellos estaban totalmente de acuerdo con que continuar con medidas de inhibición de ventas es catastrófico para la economía nacional, así que yo procedí como correspondía a informárselo a la presidenta. ¿Le pidieron concretamente eso? Yo les planteé que iba a salir, es mi responsabilidad como sector. Si hubiera habido otra alternativa, también la hubiera planteado, pero lamentablemente no existe, porque si un procurador se niega a aplicar la ley una vez, podría decidirlo con otras ventas, independientemente de esta, que habrá que, por supuesto, plantearle a la sala que definirá finalmente qué cosa hacer, o el nuevo procurador o procuradora tendrá que tomar la decisión sobre cuál es la acción más correcta. Pero el decreto de urgencia 003-2017 se tiene que cumplir por la salud económica de nuestro país. Esto es simple, permítanme explicarlo. Si a ti alguien te debe dinero y solo tiene una casa, y tú decides que esa casa en un año no se venda y no se pague luz, no se pague agua, no se pague servicios, no se le dé mantenimiento, esa casa pierde valor y las posibilidades reales que tú tienes de recuperar la plata que se te debe desaparecen. Si a mí me obligan, que es lo que hizo la medida de inhibición planteada por la ex procuradora, me obligan a que una empresa corrupta que no va a conseguir financiamiento de los bancos, porque lo único que quieren es cobrar lo que se les debe, que tiene una serie de acreencias en el Perú y en el extranjero, compromisos económicos con Estados Unidos, con Brasil, con Suiza, se quede un año acá, el servicio no se va a brindar como se debe, la cadena de pagos se va a romper y no vamos a tener un centavo de reparación civil que cubrir. Así que no hay más que esa razón, una razón profesional de pérdida de confianza sobre una acción que ha tomado, que fue comunicada al presidente, al premier y al Consejo, porque la ley, el 003, fue aprobada en Consejo de Ministros. Ministra, pero ellas dicen varias cosas importantes que habría que usted explicarlas. Sí, las que quieran. Nunca le fueron informados que Odebrecht quería vender Olmos, o sea, que habían dos empresas interesadas en vender Olmos. Luego, también, en comprar Olmos. Luego, también dicen que todo el malestar hacia ellas se origina cuando las procuradoras piden investigar al presidente Kuczynski por transferencias a sus cuentas de Odebrecht, o porque el procurador Enco también pidió investigar a los ministros de Estado involucrados en la adenda Chinchero. Entonces, el caso, la lucha contra la corrupción, con el mensaje que dieron ellas, fue tremendo. ¿Qué puede decir la sobre lucha eso? contra la corrupción es una lucha firme. Esto no sería posible si no hubiéramos dado el decreto legislativo oportuno. Así hemos dado otros decretos legislativos y hemos dado normas, no ideas sueltas al aire, no deseos, leyes. El 003 es una ley y dice claramente lo que se tiene que hacer. Todas las demás especulaciones que pueden estar en el imaginario de la ex procuradora no tienen nada que ver con un hecho concreto, objetivo, que planteó una medida de inhibición en contra de una norma que buscaba garantizar las cosas. Solo quiero terminar responder tu pregunta, porque si no, no podemos seguir. Me preguntaste también si las actitudes o las decisiones que ella tomó antes han influido en esta decisión. Nosotros hemos hecho público, cuando ella hizo la denuncia, nuestro malestar. No ha habido ningún tipo de injerencia. Y yo tengo que rescatar y reconocer que la doctora Príncipe ha dicho lo siguiente: en honor a la verdad, nunca se ha recibido ninguna presión de parte de la doctora Príncipe. Nunca. En estos meses, todas las conversaciones que nosotros hemos tenido con Julia, además de las conversaciones entre dos amigas, han estado orientadas a
tratar de buscar presupuesto, identificar problemas, mostrar preocupación sobre decisiones, no de casos, decisiones generales, mostrar preocupación sobre cómo podría interpretarse en un país algunas frases desafortunadas, jamás interferir ni preguntar sobre ningún proceso, pero esto es un hecho objetivo. El hecho objetivo es que con la inhibición, las posibilidades reales de cobrar la plata que todavía le queda a Odebrecht se diluyen y eso no lo podemos aceptar. ¿Cómo declara que este gobierno le ha hecho lo mismo que el gobierno anterior, sacarla? No, a mí me hubiera gustado mucho, se lo he trasladado además con aprecio, que ella recuperara la confianza en las personas. Este gobierno es un gobierno de gente honesta, que quiere hacer las cosas con transparencia, que no tiene nada que ocultar, que tomó una decisión, que se puso en una ley y era que las empresas corruptas se vayan del país, pero que al irse tratáramos de garantizar en lo posible la continuidad del servicio, la cadena de pagos y por supuesto el pago de la reparación civil. ¿Hay alguna posibilidad de reconsideración? Pero por supuesto, nosotros lo hemos planteado desde que llegamos al gobierno, lo hemos planteado en el Acuerdo Nacional el lunes, para los que estuvieron ahí, fue público. Hay dos cosas que se tienen que hacer. Reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, hay proyectos, se seguirá discutiendo, en el acuerdo estamos viendo también la posición desde el sistema de justicia en la que podemos no coincidir, pero todos queremos que la elección, ratificación y destitución de jueces y fiscales goce del respaldo ciudadano, de la confianza ciudadana. Y por otro lado queremos que la Procuraduría, que es y seguirá siendo autónoma, tenga también la confianza ciudadana. Hay algunas cosas que hay que corregir. Por ejemplo, el fujimorismo tomó la decisión de derogar el decreto legislativo que establecía la elección de los procuradores de regiones y de distritos que ustedes, es evidente que no hicieron su trabajo, si lo hubieran hecho no habría tanta exautoridad presa. Lamentablemente eso también hay que corregirlo. Y el sistema de una Procuraduría General, pero eso no pierde de vista que no es otra fiscalía. El Ministerio Público es la entidad que está llamada constitucionalmente a hacer investigación. El procurador es un abogado del Estado, necesita niveles de coordinación mínimo. Tú coordinas con tu abogado personal y le dices, vamos por acá. Quien tiene que estar revestido de absoluta autonomía en la elección para garantizar que puede investigar al gobierno de turno es el procurador anticorrupción. Habrá que sentarse, discutir con las fuerzas políticas cuál es la fórmula, más allá de los nombres. Un país no puede construir su historia a partir de personas, la construye a partir de instituciones. La institución de la Procuraduría tiene que revisarse, lo dijo el presidente. Se planteó una primera norma. La primera norma ha mostrado que no fue la salida ideal. Se ha planteado en el Acuerdo Nacional por la Justicia discutirla. El derogar parte de esa norma también muestra su ineficacia. O sea, una cosa es el tema de las procuradurías, que se está trabajando igual que el Consejo Nacional de la Magistratura, y otra es la salida de la señora Ampuero por pérdida de confianza. Una pregunta. La que ¿Hay quiera. alguna posibilidad de que, como lo ha pedido Keiko Fujimori, se reponga a las señoras? Ninguna. Ella ha pedido que se reúnan los ministros y que se Puesto que nos vamos a reunir los ministros, ya nos reunimos el día miércoles, en que yo informé que esta norma sí iba a salir publicada al día siguiente, después de la firma del presidente. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás en esta decisión, pero no porque no escuchemos el sabio consejo de muchas personas, sino porque se explicará todas las veces que sea necesario. Si el D003-2017 no se aplica, la casa pierde todo el valor que tiene y las posibilidades de los peruanos de seguir trabajando solo en Lambayeque 18.000 personas, de que no se rompa la cadena de pagos, o sea, imagínense los otros trabajos que se perderían a partir de esto, y de que el Estado recupere su reparación civil, desaparecen. Esta fue una acción que no fue adecuada, que no ha tenido la proyección económica y el perjuicio económico que le iba a generar al Estado, y como ministra de Justicia tengo que tomar decisiones. Si no estás en posibilidad ni tienes las ganas de asumir cosas como las que yo voy a asumir ahora, los días que sean necesarios, no puedes ser ministro. Ellos dicen que no fueron comunicadas, se considera amiga a la señora Príncipe, sin embargo ella le ha dicho mentirosa, porque ella se enteró por televisión de su... La doctora Julia Príncipe se enteró que la señora Ampuero iba a ser separada la semana anterior. Cuando ella fije la reparación civil dentro de un año, ya no va a haber que cobrar, porque esa empresa no va a tener activos ni va a tener posibilidades de pagar. He sido muy clara, le dije, evalúelo, doctora Julia. Yo no quisiera que usted se vaya porque efectivamente está trabajando, es una mujer muy trabajadora, decidió evaluarlo. En la tarde regresó y me dijo, efectivamente, lo voy a pensar hasta el lunes, voy a revisar las normas.
me imagino que revisó las normas, que son muy complejas, con un alto contenido económico, por eso es un decreto de urgencia. El fin de semana lo pensó y el día lunes yo fui a buscarla a su oficina y le dije, doctora Príncipe, esto tenía que haber salido la semana pasada a las 5 de la tarde, eso lo anuncié además. ¿Qué ha decidido? No, si ella se va, yo no. El periodista de un medio me hizo una pregunta y yo no miento. Yo respondo la verdad. Se ha cuestionado que este decreto de urgencia vence Revise usted el audio. en el 2018. Las tres procuradoras dicen que la empresa no tenía intención de pagar la reparación civil por Olmos porque no consideraba que en Olmos se habían pagado coimas y que por eso ella planteó la medida cautelar para que no se llevaran la plata en Perdón. Ya, las procuradoras dicen que Olmos no acudió a la cita para fijar la reparación en ese Pero caso. tú no le pides permiso a una persona a la que le tienes que cobrar una deuda para decidir cuánto paga por reparación civil. O sea que si el delincuente decide, no se pacta la reparación civil, no se pacta. Se pacta si es que hay una colaboración eficaz o si tú quieres llegar a un acuerdo previo. Pero si el otro no quiere, entonces tú no cobras. O sea, eso es una locura, ¿no? Eso es una locura. Ella infundió temor diciendo que si la empresa se vendía, si Olmos se vendía, la plata se la iba a llevar Odebrecht. No, para porque pagar no sus ha entendido el decreto de urgencia 003. El decreto de urgencia 003 es expreso. El dinero no sale del Perú. El dinero se queda en el Perú. Lo que sobre, después de haber pagado cadena de pagos, después de haber pagado todo lo que le debe a SUNAT, después de haber pagado reparación civil, por supuesto se lo podrá llevar, porque nosotros no somos los delincuentes. Pero si tú le dices a una persona, se va, aunque lamentablemente para eso tengas que salir tú, y te dice, yo no la voy a sacar, me voy, yo no entiendo muy claramente qué cosa es si no es decidir salir, ¿no? Así que yo la verdad con Julia guardo el mayor de los aprecios, pero eso no tiene nada que ver con esto. Había que tomar una decisión, se tomó y ahora vamos con todo a que el 003-2017 se aplique como debe ser, dando las explicaciones hoy en el Acuerdo Nacional. Corresponde, por supuesto, es un foro adecuado, en el Congreso, todas las veces que quieran, a todas las comisiones que quieran. Cuando uno tiene la razón, la defiende sin En el temor. Congreso pidió su renuncia, ministra. Me parece perfecto, pero yo no voy a renunciar. ¿Quién me dio la...? Pero por supuesto, ya estamos ahora mandando la carta para ponernos a disposición de todas las comisiones que necesiten que nosotros vayamos. O sea, nosotros no creemos que acá exista ninguna cosa que no sea especulaciones o la posición legítima de una ex procuradora de tratar de entender por qué se le perdió la confianza. Se le perdió la confianza y punto. Ya, absolutamente, y yo tampoco. ¿Cómo explica que el juez Carguancho haya admitido la medida cautelar? Porque él es un juez que obviamente tiene que actuar en función de quien representa los intereses del Estado. Si quien representa los intereses del Estado, es que esa es la razón precisamente, si quien representa los intereses del Estado le dice, yo quiero una inhibición, el juez lo concede, no significa que esté de acuerdo, es lo que le pide el abogado. Es como que ustedes contraten un abogado y le digan al abogado, quiero recuperar a mis hijos, y el abogado se ponga a pelear por la casa, ¿lo votas pues o no lo votas? O sea, para nosotros es muy claro, el 003, que es una ley que está publicada, que fue defendida en el Congreso, que fue defendida en comisiones, nosotros fuimos a destrabar Olmos al Consejo Regional. Si ella se niega a aplicar esa ley, las consecuencias económicas para Lambayeque y para el Perú son gravísimas. Y en esos momentos tú tienes que tomar una decisión. Fue comunicada en forma como correspondía a la presidenta del Consejo y al negarse ella a quitarle la confianza, porque ella la mantenía, hubo que, lamentablemente, recuperar la presidencia que me corresponde por ley. Así que no hay más que explicar. ¿La salida del señor Carguancho, entonces, como lo anunció? No, absolutamente. El señor Carguancho es un juez del cual todos estamos muy orgullosos. Amparo critica una cuestión formal, que nunca les avisaron que el interés de dos empresas a comprar el proyecto Olmos, y que esa era el deber del Ministerio de Justicia, ¿cierto eso? A ver, si usted pone en este momento en cualquier buscador Olmos, lo primero que va a salir es que se autoriza la venta de Olmos en el gobierno regional. Esto fue absolutamente público. El Ministerio de Justicia solo reporta la venta una vez que se pacta o que se cierra. Y eso todavía, ese momento no había llegado, pero es público, lo sabe todo el mundo, lo debería de saber mucho más un procurador ad hoc, que lo único que tiene que hacer es
cautelar los intereses del Estado, que es exactamente lo que no hizo. Ese capítulo está cerrado, anunciaremos al próximo procurador en los próximos días y la próxima semana debería estar ya tomando el control. Él será que tome esa decisión, yo no me meto en el caso. No voy a especular con los nombres. Vamos a... El perfil tiene que ser, en primer término, alguien que entienda que el caso de Odebrecht es un caso penal por un lado, pero sobre todo es un caso que tiene contenido económico. Lavallato nos ha costado un punto del PBI. ¿Saben la cantidad de colegios, escuelas, grilletes que es un punto del PBI? O sea, no podemos darnos el lujo como país, después de Lavallato y después de los desastres naturales, de exigir que una empresa, que además no es una persona natural, es una persona jurídica, espere 5 años para recuperar lo que nos corresponde como país. Ese dinero es nuestro y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para recuperar. El país se lo merece. Muchas gracias. Bueno, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ha señalado pues aspectos importantes de esta decisión que se tomó y que en los próximos días, ha dicho, se va a nombrar pues al nuevo procurador o nueva procuradora pública del Estado. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales. Bien, gracias, Yuli Guevara. En efecto, hemos escuchado a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y también la buena noticia de los grilletes electrónicos en nuestro país.